Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas de este prestigioso grupo de preguntas y reflexiones bíblicas. Les habla Ana Luisa Petit desde Panamá para esta sucesión de renuevo espiritual. En esta tarde vamos a hablar acerca de la santificación del cristiano. Y es importante que tomemos algunos aspectos en consideración cuando vamos a tocar este punto de la santificación del cristiano. ¿Cuáles son los puntos fundamentales? Primero, estar claro si los cristianos son santos o son pecadores. Y también saber cuál es la naturaleza del cristiano. También hemos de considerar nuestra santificación, que debe ser de manera progresiva o no. Así que vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en esta enseñanza del día de hoy en renuevo espiritual. Amado Dios que vives y reinas en nuestros corazones, te damos gracias por la bendición de este día. Te pedimos, Señor, que tome control de esta plataforma de renuevo espiritual en preguntas y reflexiones bíblicas. Aquí estamos tus hijos, Señor, y queremos recibir instrucción de parte de ti, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Señor, redargúyenos, enséñanos, Señor, y guíanos en esto de la santificación, en la comprensión, para que nuestra voluntad sometida en tus manos pueda, Señor, ejercerse y que nosotros podamos entender que ya no somos nosotros, sino Cristo en nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, suena un poquito como fuerte, ¿verdad? En el sentido de que exigimos santidad en nuestro comportamiento si nos queremos llamar cristianos verdaderos. Porque recuerden que en una ocasión estuve hablando acerca de los cristianos nominales, que en un sueño Dios me estuvo hablando de la importancia de dejar de ser cristianos nominales, porque son aquellos cristianos que se autodenominan cristianos, pero que a las finales no van a entrar al reino de los cielos, a menos que rompan su huevo. ¿Recuerdan el sueño del huevo? Que cada huevo representa un pecado y cada uno debe tomar su huevo y romperlo para poder entrar al reino de los cielos. Así mismo como tener un ancla, lanzar el ancla de nuestras vidas, que son barcas a la deriva en este mar tormentoso, lanzarlo al corazón de Dios para estar seguros y confiados en que en Él estamos nosotros. Bien, es importante también iniciar con el tema de si realmente los cristianos somos o no somos santos. Este video lo vamos a subdividir en 3 partes para tener la oportunidad de que sea entendido y no saturado en material. Así que en esta primera parte vamos a hablar si los cristianos somos o santos o en realidad somos pecadores. Pero vamos a comenzar a definir lo que es un santo. A lo largo de las epístolas del apóstol Pablo, él habla acerca a las iglesias, habla acerca del cristiano y a todos los creyentes en términos de Cristo como santos. Por ejemplo, lo vemos en Romanos 1, versículo 7, en 1 Corintios 1, versículo 2, también lo vemos en 2 Corintios 1, versículo 1, también lo vemos en Efesios. O sea, todas las cartas que el apóstol Pablo dirige, comienza siempre catalogando a los cristianos como santos. Y es que yo pienso, mis hermanos, que si no fuese así, siempre viviríamos con dudas de hacia dónde es que vamos. Si usted quiere ser maestro en la vida secular, de chiquito usted comienza a jugar como maestro, ¿verdad? Y se hace maestro cuando adulto. Si usted quiere ser arquitecto, siempre va a estar dibujando planos, dibujando casas. Si usted quiere ser doctor, le llama poderosamente la atención lo que es la medicina. El apóstol Pablo llama o dirige sus cartas todas a los cristianos llamándolos santos, para que en la mente de la persona, porque vivimos, ¿verdad?, en un mundo pecaminoso en donde la carne todavía está en este mundo.
Por lo tanto, tenemos que recalcar todo el tiempo, y ustedes, mis hermanos y mis hermanas, debemos llamarnos mutuamente santos a cada uno de nosotros, porque hemos hecho un voto a la fe del plan de salvación de Jesús. Y hemos hecho un compromiso de llevar el evangelio. Y por lo tanto, si vamos a llevar el evangelio que es de Dios, que es el plan de salvación, de reino de paz, de reino de gloria, en donde vamos a vivir y donde queremos que la mayor parte de los hermanos y hermanas existentes en este mundo también vivan, ¿verdad? Todas las personas, Dios quiere todas las almas. Y si vamos a llevarlo, tenemos que tener una conducta de santos para poder hablar acerca de un reino de santos. Porque Dios es 3 veces santo. Y Él dice, a su reino no cabe ninguna mancha. Porque su reino completamente es santo. Por lo tanto, si nosotros aspiramos a entrar a su reino, debemos ir con esa intención desde acá de la tierra de ser santo. Ahora, un santo es una persona que ha sido elegida, que ha sido apartada por Dios y está justificada en Cristo Jesús. Su fe está justificada en Cristo Jesús. Aparte, eso implica que está santificada por el Espíritu de Dios. Esto ofrece a la vida de todos los cristianos que están en servicio sacrificial a Dios y que persigue la santidad tanto en el motivo como en la práctica. Siempre queremos ser santos, ¿verdad? Eso lo podemos encontrar también como recomendaciones en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. También lo podemos ver en Romanos 10:10, lo podemos ver también en Primera de Corintios 1:2. En Hebreos también lo podemos ver en Hebreos 9:14 y en Hebreos 12:14. Así que sí, hay una tendencia, hay una inclinación de querer siempre, ¿verdad? En la práctica y en lo espiritual también ser santos. Todos y cada uno de los llamados verdaderos creyentes en Cristo son santos. Dígale a su hermano, tóquele ahí el privado y póngale, usted es santo. Y siempre salude diciendo, usted es santo, ¿verdad? No hay clases en el cristianismo donde algunos son santos y otros son comunes, ¿no? El verdadero cristiano, y por eso digo en el cristianismo, porque mucha gente se puede denominar cristiano, pero no lo son, porque no están llevando una vida de cristiano. Pero vamos a concretar que ustedes y yo estamos tratando de llevar esa vida. Entonces, en el cristianismo no hay cabida para clases sociales. O somos santos o no somos santos y por lo tanto no pertenecemos al cristianismo. Esto tenemos que tenerlo bien claro. Porque dice la palabra en Gálatas 3, versículo, vamos a leerlo, en Gálatas 3, versículos 27 y 28. Dice así. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judíos, ni griego, esclavo ni libre, ya no hay hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Y si nos vamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Vamos a ver lo siguiente, que dice así en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Bendita palabra de Dios, ¿verdad? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen
las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Aleluya, gloria a Dios. Aquí hay una gran revelación, mis hermanos. Nación santa, pueblo de Dios. Entonces, tomando esto en consideración, vemos claramente que Dios nos lo está diciendo en su sagrada escritura, y su libro es verdad y es inmutable. No importa que llevemos 2000 y tantos años, esta es su palabra y la cual no cambia. Hay algunas maneras diferentes en que se puede ver la santidad del cristiano. Todos los cristianos somos santos y estamos llamados a ser santos. Vemos esto en las cartas del apóstol Pablo a los Corintios. En 1 Corintios, él se dirige a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor de nosotros. De manera similar, en 2 Corintios 1, versículo 1, es de Pablo, apóstol de Cristo, dice, por la voluntad de Dios. Vamos a buscarlo. 2 Corintios, capítulo 1, versículo 1. Dice así. Es de Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y Timoteo, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y a todos los santos en toda la región de Acaya. ¿Qué significa esto? Ni más ni menos que todos los cristianos somos justos y santos a la vista de Dios, a través de la fe que tenemos en Jesucristo. O sea, por Jesucristo somos justos y somos santos a la vista de Dios. Los pecados del cristiano han sido lavados y la justicia de Cristo le ha sido acreditada. La posición legal o posicional de un cristiano ante Dios es que él o ella es declarado justo. En este sentido es que los cristianos son o somos santos, porque fuimos lavados, fuimos justificados en Cristo Jesús. Así que delante de los ojos de Dios somos santos. Ahora bien, ¿qué nos queda a nosotros? Comportarnos como tales. Comportarnos. Miren, por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo. Yo soy educadora. Yo trabajo en un colegio. A mí todo el mundo me llama profesora porque trabajo en ese colegio. Pero no me han pedido un papel para ver, o sea, de diario, ¿no? Obviamente que para el nombramiento sí, ¿no? Pero un representante de los estudiantes, nadie me pide un papel y me llaman profesora, profesora. ¿Por qué me lo hacen? Porque mi comportamiento en el colegio hace revelar que yo soy profesora. Igual. Dios recibió la justificación, nosotros recibimos la justificación ante Dios por medio de Jesucristo. Dice, déjalos, ellos son justificados en mí. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos abandonar la vida pecaminosa y aceptar el plan de salvación de Jesús.
creer en Jesús y nuestra fe está fundada en Él. Por eso. Pero todo va a depender entonces de nuestra conducta, de nuestro comportamiento. Y por eso les decía en un principio que una de las razones por las cuales yo creo que el apóstol Pablo siempre se dirige en las cartas que mandaba a todas las iglesias, ¿verdad?, a los cristianos como santos, porque lo da como un hecho. Si yo acepto el plan de salvación, yo acepto que en Cristo yo soy justificada. Si lo dudo, entonces no estoy aceptando el plan de salvación. Me hago entender en ese sentido. Si yo lo dudo, no acepto el plan de salvación. Porque ciertamente el ser santo requiere mucho esfuerzo. Pero ¿para qué nos dejó Jesucristo su Espíritu Santo? Para que nos estuviera ayudando, para que nos estuviera guiando, para que nos estuviera orientando en caso tal de que algo ande mal. Porque nosotros podemos en un momento dado caer en un pecado, pero ahí mismo nos damos cuenta porque ahí tenemos el Espíritu Santo que nos está señalando dónde está mala obra para que paremos. Ah, pero nos vamos por el gusto. Nosotros entonces somos los que nos estamos quitando la santidad. Entonces, ¿por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Ahora bien, sin embargo, aunque Dios ha quebrantado el poder y la pena del pecado sobre la vida de un creyente, no ha erradicado su presencia. La naturaleza del pecado, que se le llama la carne, permanece en el creyente hasta que deja este cuerpo y va entonces a estar con el Señor. Mientras que está en el cuerpo, el espíritu es de Dios que habita en el creyente. Este espíritu libra una guerra continua contra la naturaleza pecaminosa que queda en la persona. Hay una guerra constante, pero el espíritu es que está librando, ¿verdad?, esa guerra. A los cristianos se les ordena que cooperar con el Espíritu de Dios que está en esa guerra espiritual. ¿Cómo podemos cooperar? Permitiendo la disciplina, que se nos discipline. Hay gente que no le gusta escuchar que se les discipline y comienzan a negarse o a negar la disciplina. Otro aspecto es que uno se niega a sí mismo. Uno dice, no, si yo era antes vanidosa, tengo que negarme esa naturaleza vanidosa para ser lo que soy ahora. Por eso hay que caminar en el Espíritu. Mientras no camines en el Espíritu no vas a poder. Siempre hay que caminar en el Espíritu. Y una forma de caminar en el Espíritu, como sugerencia, es preguntarse constantemente, ¿lo que estoy haciendo le agradaría a Dios? ¿O lo que estoy haciendo lo hizo Jesús? Porque Jesús vino aquí a la tierra para darnos el ejemplo de la conducta que debemos tener cuando estamos todavía aquí en la tierra. Así que tomemos ese ejemplo constantemente y actuemos de acuerdo con ese ejemplo, ¿verdad? A los cristianos se nos ordena cooperar con el Espíritu de Dios. Siempre debe ser así. Caminar el Espíritu, ser llenos del Espíritu y no entristecerlo. En el libro de Gálatas capítulo 5 y el libro de Colosenses capítulo 3 y en el libro de Efesios capítulo 4 ustedes pueden ver cómo ustedes pueden hacer entristecer el Espíritu para no caer en esa, ¿verdad? Revisarlo es bueno, porque el vecino, la vecina, los hermanos aquí en el grupo los van a chatear y de poner saludos, bendiciones, santo varón de Dios, santa mujer de Dios. Entonces usted, para acreditarse ese título de santo, tiene que estar siempre viendo para ver cómo está su actuar. Y las referencias las puedes ver en estas citas que le acabo de dar. Esto es muy importante, mis hermanos, no es broma. Si ustedes lo hacen, crecerán en madurez espiritual, tendrán renovación espiritual,
y actuarán en conformidad con Cristo. Esto lo dice Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 17 y 18. Y en este sentido, los cristianos estamos llamados a ser entonces, sí, santos. A perseguir esa santidad que Cristo ha obtenido para cada uno de nosotros. Sin embargo, incluso después de ser justificados y durante el proceso de la santificación que tiene lugar durante el resto de la vida del creyente en la tierra, los cristianos vamos a continuar pecando. Aunque cada vez menos, pero sí vamos a continuar pecando. Y vamos a experimentar convicción y vamos a experimentar arrepentimiento cada vez que pecamos. Es la mayor carga, la mayor lucha y la mayor pena de un verdadero creyente cuando pasa por todo esto. Por eso Pablo escribió a los romanos en capítulo 7, los versículos 15 al 25. En el libro de Romanos, lo siguiente. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley buena. Pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, hago el bien que quiero. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que aunque quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo último de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley en mi mente, y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me liberará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces hay una lucha constante de el cristiano, porque está todavía viviendo en este mundo que es pecaminoso y su espíritu, que es de Dios, está morando en la carne que todavía pertenece a este mundo. Entonces, por eso hay que seguir siempre las indicaciones del Espíritu Santo cuando te habla dentro. El apóstol Juan escribió, recuerdo, en su libro, en el libro de Juan, si afirmamos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Esto está en el libro de Juan, capítulo 1, los versículos 8 y 9. No es hasta que el cristiano se libere completamente de este cuerpo mortal que él o ella estará completamente libre de la práctica de pecado. De eso hay que tenerlo bien claro. Los santos difuntos que están actualmente en la presencia del Señor no continúan pecando. Por lo tanto, a excepción de los santos difuntos, los cristianos son pecadores que han sido salvados y hechos santos. Sin embargo, son santos que pecan, pero cuyo pecado es perdonado si se arrepiente. Por supuesto, después de que un cristiano ha sido glorificado, él o ella va a ser para siempre un santo.
y es un santo que nunca peca. Los cristianos siempre estarán con y serán como el Señor Jesucristo. Como Él, como es el Señor Jesucristo, perfecto, ¿verdad? Si leemos Romanos 8:30, vamos a ver que Romanos dice, y también vamos a leer después Filipenses 3, versículos 20 y 21. Romanos 8:30 dice, a los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Y Filipenses 3, versículos 21 y 20, dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Y el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 dice, declara, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual como es. Bueno, entonces, en esta primera etapa de esta grabación, vemos claros que Cristo nos hace santos. Sin embargo, como santos, aquí en la tierra vamos a estar cometiendo pecado. Queda de nosotros entonces arrepentirnos de corazón de ese pecado, porque Dios nos va a perdonar nuestro pecado, porque ya Cristo nos tiene separados, Cristo nos tiene justificados. Cristo va a decir, no, ese es mío, esa es mía, ¿verdad? Así que si nos arrepentimos del pecado, si quebramos nuestro huevo, entonces continuaremos con la santidad, porque ya fuimos declarados santos. Pero cuando vamos a tener una santidad eterna es cuando estemos en su presencia. Amén, hermanos. ¿Alguna intervención? Lo pueden hacer por escrito en las líneas del grupo.